En abril del año 2021, un cohete Falcon 9 que transportaba la nave espacial Crew Dragon Endeavour despegó desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. En su camino a la Estación Espacial Internacional, a la tripulación formada por 4 personas les informó de la posibilidad de una colisión con un objeto desconocido. El equipo de NASA y SpaceX fue informado de la posible colisión por el Comando Espacial de Estados Unidos. El objeto que se rastreó se clasificó como desconocido. La posibilidad de colisión estuvo tan cerca del tiempo de aproximación que no hubo tiempo para recalcular y ejecutar una maniobra con confianza, por lo que el equipo de SpaceX eligió que la tripulación se pusiera sus trajes presurizados por precaución, comunicó el portavoz de NASA, Kelly Humphreys. Según Humphreys, el objeto se acercó a 45 kilómetros de la nave espacial durante su aproximación más cercana a una distancia relativamente pequeña en comparación con la totalidad del espacio y lo suficiente cerca como para causar alarma. Pocos días después del extraño incidente, el New York Post comunicaba que el mismo portavoz de NASA, Kelly Humphreys, reportó lo siguiente sobre lo sucedido. Tras un análisis más detallado, Space Control determinó que la posible colisión entre la cápsula Crew 2 y el objeto fue un informe falso. Nunca hubo una amenaza de colisión para la Crew Dragon y los astronautas continuaron su misión de manera segura. Bienvenidos al video programa de hoy. Mientras multitud de casos como el que os hemos presentado en nuestra intro continúan hoy sucediendo en los cielos de nuestro planeta, la multitud de agencias de inteligencia y espaciales, en este caso NASA, continúan actuando en un principio de la misma forma que siempre lo han estado haciendo desde casi un siglo, es decir, con la negación. Pero como os hemos comentado, aunque las agencias sigan negando los hechos, estos casos siguen sucediendo y no solo con pilotos comerciales o militares, sino también con astronautas mientras operan en sus misiones. Uno de estos casos sucedió cuando la astronauta italiana Samantha Cristoforetti vivió algo parecido. Sucedió en noviembre del año 2014, cuando la nave espacial Soyuz TMA-14 planeaba dejar caer su robot ruso Skybot F-850 para atracar en la Estación Espacial Internacional. Samantha Cristoforetti, astronauta italiana, estaba a bordo de la Soyuz TMA-14, formando equipo con el astronauta de Roscosmos Anton Shkaplerov y el de la NASA Terry Birds. En el momento clave de la operación, es decir, justo cuando la nave espacial se acercaba a la ISS y el acoplamiento estaba en proceso, Cristoforetti observó los 2 enormes orbes brillantes que se acercaban entre sí. Lo que fuera que apareció en la pantalla sorprendió tanto a la astronauta italiana que no pudo evitar gritar de miedo ante lo que observaba, pero rápidamente su colega de misión, Anton Shkaplerov, le pidió que se calmase. Tras su regreso, en sus primeras declaraciones, tras acabar la misión, Samantha afirmó: "No estaba preparada en absoluto para lo que vi cuando estábamos a unos 30-40 metros de la estación espacial. Me había soltado un poco las correas de los hombros en ese momento, así que estaba flotando sobre mi asiento. Cuando me giré para mirar hacia afuera, primero miré hacia atrás y vi uno de nuestros paneles solares, Soyuz, que ya había visto antes. Entonces mis ojos captaron algo en la vista periférica y cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, en ese momento me invadió puro asombro y alegría. La estación espacial estaba allí, pero no era una vista normal. Los enormes paneles solares se inundaron con un resplandor de luz naranja, vívida, cálida, casi extraña. No pude evitar exclamar algo en voz alta, que probablemente puedas escuchar en las grabaciones de nuestro atraque, ya que en ese momento teníamos el micrófono caliente con misión de control. Anton me recordó eso, así que traté de contener mi asombro y regresar al monitoreo del atraque. Cuando volví a alcanzar mi punto máximo más tarde, el brillo naranja se había ido. Butch me dijo más tarde que había escuchado mi asombro en el comunicador cuando la estación se había vuelto naranja.
No lo sabía, pero aparentemente solo hay unos segundos durante la transición del día a la noche en que la estación se ilumina con ese increíble resplandor naranja. Todo aquello además sucedió cuando exactamente alcancé mi punto máximo allí fuera. Me siento muy afortunada de haber tenido un primer vistazo tan único de nuestro puesto avanzado humano en el espacio. Fue una gran bienvenida. Pero mientras que para gran parte de la opinión pública y para el ex investigador de ovnis del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Nick Pope, aquello fue un hecho sin precedentes y una de las mayores pruebas de vida extraterrestre muy cerca de nosotros, el suceso quedó archivado y olvidado, ya que la astronauta italiana nunca más mencionó lo sucedido en ninguna de sus entrevistas posteriores. Pero Samantha no fue la primera ni la única en reportar lo que vio. El coronel James McDivitt, durante su vuelo Gemini 4 en junio del año 1965, informó haber observado con claridad varios ovnis. El primero que observó fue mientras volaba sobre Hawái, en el segundo día de su misión. Parecía una lata de cerveza o una lata de refresco, con algo parecido a un lápiz. Traté de tomar algunas fotos, pero debido a la forma en que se configuró la cámara y en que la luz brillaba, solo pude obtener un par de hermosas manchas solares. Leland Melvin, ex astronauta de la NASA, afirmó haber visto en una de sus misiones algo muy similar a una criatura orgánica parecida a un extraterrestre en la bahía de carga útil del transbordador espacial. Incluso informó que tuvo que reportar el avistamiento al control de tierra. Vladimir Kovalyonok, cosmonauta ruso retirado, afirmó haber visto en una de sus misiones en el año 1985 algo tremendamente notable desde el ojo de buey de Salyut 6. Según Kovalyonok, alrededor de las 6 de la tarde, mientras la nave espacial volaba sobre Sudáfrica y se dirigía hacia el Océano Índico, vio claramente un objeto con forma elíptica que volaba junto con la nave espacial. Franklin Story Musgrave, uno de los astronautas más condecorados de Estados Unidos, afirmó haber vivido una experiencia en una de sus misiones en el espacio realmente increíble. Musgrave aseguró haber visto una serpiente de 8 pies de largo, de color blanco, nadando y flotando en el espacio. Es difícil explicar cómo una serpiente pudo llegar al espacio, pero Musgrave siempre lo ha mantenido como cierto. Gordon Cooper fue uno de los 7 astronautas del proyecto Mercury, el primer programa espacial humano en llevar a un hombre a la Luna antes de la Unión Soviética. Viajó al espacio como parte de la misión tripulada Mercury Atlas 9. Estableció un nuevo récord de resistencia espacial al viajar 3,3 millones de millas a bordo del Gemini 5 para demostrar que los astronautas podrían sobrevivir en el espacio en un viaje a la Luna y de regreso a la Tierra. Cooper aseguró en una entrevista que la primera vez en su vida, a principios de la década de los 50, cuando estaba destinado en la base aérea de Landstuhl, Alemania Occidental, Gordon afirmó que durante ese tiempo los MiG-15 rusos a menudo volaban a su base. Durante una prueba, mientras volaba a 15.000 metros de altura, empezó a observar extraños objetos volando en formación mucho más alto de su posición. Gordon los describe con forma de disco y una carcasa metálica. La segunda vez que los observé fue en el año 1957, cuando Cooper trabajaba como piloto de pruebas en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. Gordon aseguró que vio un platillo volador con un diámetro de unos 10 metros que flotaba cerca y aterrizó en el lago seco. Tenía un equipo de cámaras filmando la instalación cuando vimos un platillo. Lo filmamos mientras volaba por encima, luego flotaba, extendía 3 patas como si fuera un tren de aterrizaje, lentamente, luego descendió para aterrizar en el lecho seco del lago. Entonces cogimos las cámaras y comenzamos a filmar a medida que nos acercábamos, pero cuando estuvimos bastante cerca, se levantó, volvió a recoger el engranaje de aterrizaje, se inclinó y despegó a gran velocidad. Al día siguiente, un oficial de alto rango me dijo que cuando se revelara la película debía ponerla en una bolsa y enviarla a Washington con carácter de urgencia.